tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. En esta hora queremos agradecer a todos los hermanos que han sintonizado nuestra canal en YouTube IASD Magnolia. Agradecemos por el momento en que, a pesar de las dificultades que estamos teniendo, ustedes han hecho una parte para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que el momento en donde estamos en nuestra historia, un momento difícil, es un momento a la misma vez estresante, pero nuestra fe y nuestra confianza está depositada en el Señor. No importa lo que suceda, queridos hermanos, confiamos en el Señor. Dice en Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos. Eterno Padre, estamos bien agradecidos porque eres bueno con nosotros y hasta aquí nos has guiado. Oh Padre bueno, suplicamos en este momento que tú traigas quietud y paz a nuestros corazones. Que tú nos des la esperanza que necesitamos para seguir confiando en ti y que nuestra fe pueda crecer cada día como la de aquellos apóstoles que creyeron en ti. Oh Padre eterno, bendice a nuestra iglesia en toda la tierra. A todos tus hijos te suplicamos, Padre bueno, que tu misericordia les alcance, les consueles y les bendigas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El relato que vamos a estar discutiendo en este ratito que estamos aquí se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 y 41. Un relato bastante conocido por muchos de nosotros, ya que lo hemos estudiado en varias ocasiones. Pero no perdamos la perspectiva porque, aunque es un relato pequeño, tiene muchas cosas que enseñarnos a todos los que confiamos en el Señor. Dice el relato que aquel día cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. ¿Y cómo estaba Jesús? Estaba cansado.
Estaba cansado porque había estado todo el día caminando con sus discípulos predicando la palabra que su padre le había dado. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en un barco de noche, pero les confieso que la combinación de agua y oscuridad no me atraen para nada. Y no me atraen porque me causa preocupación el no poder ver y el estar en movimiento a la misma vez. Sin embargo, para los discípulos no había ningún peligro ni ningún temor, porque de eso vivían. De hecho, muchos de ellos eran pescadores y a eso se dedicaban. Por lo tanto, cruzar aquel lago de noche para ellos no implicaba mayor problema o dificultad. Dice Marcos que después que los discípulos lo tomaron, lo llevaron a aquella barca, se echaron en rumbo hacia la otra orilla. Y dice que Jesús estaba cansado, porque obviamente, como dije anteriormente, había estado laborando todo el día. Y obviamente, cuando uno se siente cansado, ¿qué quiere hacer? Quiere descansar. Así que Jesús, mientras los discípulos remaban, se fue hacia la parte posterior del barco y se echó a dormir. Jesús sabía lo que iba a acontecer porque Jesús conoce el principio desde el fin. Pero él tenía que enseñarle a sus discípulos una gran lección. La lección de que confiaran en él, de que pusieran su confianza en él. Y dice el relato que todo parecía estar en calma. Inclusive las estrellas brillaban aquella noche. El cielo estaba completamente despejado. El mar estaba sereno. De repente surgió una gran tempestad. Los vientos movían la barca de un lado a otro, las velas se rasgaban, el agua subía hacia la barca. Los discípulos se empezaron a desesperar. Y mientras se desesperaban y clamaban, su maestro reposaba en la parte posterior de la barca. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es la popa, según dice el relato, ¿verdad? Pero cuando estuve buscando me enteré que la popa era la parte posterior del barco. Y saben una cosa, que muchas veces nosotros pensamos que la parte posterior del barco no es importante. Pero ¿qué tal si yo les digo que la parte del barco de atrás es la más importante del barco? Me van a decir, no, pero es que el capitán va al frente y el capitán está dirigiendo el barco. Sí, pero el capitán no está dirigiendo el barco. Quien dirige el barco es el timón que se encuentra en la parte de atrás del barco. Por lo tanto, Jesús, estando en la parte posterior de la barca, estaba representando que Él era quien dirigía la vida de sus discípulos de ahí en adelante. A veces pensamos, ¿pero por qué los discípulos se desesperaron si los discípulos eran marineros profesionales? Lo que pasa es que ellos no tenían su confianza puesta en el Señor. Y Jesús tenía que prepararlos en algo que ellos conocían, que era la cuestión del mar y el barco, porque para donde ellos iban, se iban a enfrentar a un reto mucho mayor. Y si iban a dominar lo que ellos conocían, cuánto menos iban a poder bregar con un endemoniado que les estaba esperando al otro lado de la barca. Por lo tanto, Jesús quería que ellos se prepararan. Jesús quería que ellos estuvieran preparados para enfrentar lo que les esperaba al otro lado. Muchas personas creen estar preparados para las diferentes situaciones en que enfrentamos hoy en día. Y muchas personas dicen, yo voy a hacer esto cuando llegue este momento. Yo voy a hacer aquello cuando llegue aquel momento. Pero cuando surge la emergencia, reaccionan de manera opuesta. Los discípulos conocían del mar, conocían de la barca, pero cuando la tempestad apretó, cuando ellos vieron que no tenían control de la barca, entonces temieron por su vida y tuvieron que clamar al Señor. Yo estoy seguro que esa noche
Satanás puso aquella tempestad para acabar con Jesús y sus discípulos. Él no quería que llegaran al otro lado, porque él sabía que al otro lado había un alma que necesitaba escuchar del Señor. Y él sabía que la misión que los discípulos tenían una vez Jesús partiera era una misión muy grande y que se iba a formar un ejército enorme de cristianos. Pero él temía que eso sucediera, así que desató aquella tempestad con la única intención de acabar con Jesús, con sus discípulos y con su misión. Yo te quiero decir en esta hora, querido hermano, no importa las tempestades que puedan venir a tu vida, no importa las dificultades que puedan acontecer en tu vida, Jesús va a estar contigo. Con Jesús eso no es ningún problema, porque cuando Jesús está en nuestras vidas, todo tiene solución. Estamos viviendo hoy en día en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde los hombres solamente piensan en sí. Hoy en día estamos viviendo en una gran pandemia que es histórica. Estamos viviendo en un momento crucial de la historia del mundo donde hace pocos meses sufrimos un terremoto. Han pasado 2 años de una gran tormenta, un huracán que destruyó total la isla. Pero hermanos, el Señor nunca nos ha dejado. Dice la palabra del Señor que no te tocará plaga tu morada. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Lo único que Él pide es que creamos en Él. Lo único que Él nos pide es que vivamos tomados de su mano. El enemigo plantará la duda de que Jesús no existe, de que es un mito. El enemigo se encargará de poner quebrantos en tu vida para que tu fe caiga. Pero yo te digo, Jesús está a tu lado. Un profesor universitario de la materia de filosofía se para un día en una clase y le dice a sus alumnos: ¿ustedes creen que Dios creó todo lo que existe? Entre ellos había un joven cristiano que levantó la mano y con mucha seguridad y categóricamente le dijo: sí, yo creo que Dios existe. El profesor lo miró detenidamente, miró la clase y le dice: pues entonces, si Dios existe y creó todo lo que hay en el universo, entonces también creó la maldad. Porque la maldad existe, ¿o no? Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces podemos concluir que Dios es malo. El joven quedó callado, quedó básicamente en estado de shock y no pudo contestar nada. El profesor se reía y se jactaba mientras el muchacho estaba con su cara pálida en shock de que Dios no existía. De una forma burlona decía que la fe era un mito. Entonces otro estudiante levanta la mano y le dice: profesor, ¿puedo hacer una pregunta? El profesor, pensando que iba a recibir apoyo, le dijo: adelante, joven, usted puede hacer la pregunta que quiera. Muy bien. Profesor, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Existe el frío? El profesor lo mira y dice: ¿pero qué clase de pregunta me estás haciendo, joven? ¿Tú no has sentido frío nunca en tu vida? ¿No lo has sentido? Yo creo que el frío no existe, profesor, le dice el joven. De hecho, según las leyes de física, lo que consideramos frío es la ausencia de calor. Todo cuerpo se puede estudiar siempre y cuando tenga calor, porque el calor es lo que transmite la energía. El profesor se quedó callado, lo miró. El joven nuevamente le dice: pensándolo bien, le voy a hacer otra pregunta, profesor. ¿Existe la oscuridad? El profesor lo miró y le dice: claro que existe la oscuridad. Si apagamos las luces no va a haber nada. De noche hay oscuridad. El estudiante le dice: nuevamente está equivocado, profesor. La oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no se puede estudiar.
Con luz usted puede estudiar un espacio. Con oscuridad no se puede explorar el espacio. De hecho, el término oscuridad existe para describir lo que sucede cuando la luz no está presente. El profesor seguía mirándolo con cara de coraje, pero a la misma vez preocupado. Y el joven le dice: le voy a hacer una última pregunta, profesor. ¿Existe el mal? El profesor le dice: acabamos de hablar hace unos minutos de eso, joven. Claro que existe el mal. Usted no ha visto las violaciones, los crímenes, las tormentas, las destrucciones, las enfermedades. Todo eso es producto del mal. El estudiante lo mira nuevamente y le dice: lo siento, profesor, el mal no existe. De hecho, el mal es simplemente la ausencia de Dios en la vida de las personas. Al igual que los casos anteriores que hemos discutido, es un término que el hombre ha creado para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, así como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no existe la luz. Entonces el profesor, después de asentir con su cabeza, se quedó callado y no pudo argumentar más con este joven. Nuestra confianza, mis queridos hermanos, tiene que estar puesta en el Señor. El mal existe. La oscuridad no existe. El amor de Jesús existe, así como la luz existe. Los discípulos pensaban que estaban confiando o confiados en el Señor. Tenían su fe, entre comillas, puesta en el Señor, pero no era así. Yo te pregunto en esta hora, ¿dónde está tu confianza puesta en este momento? Los discípulos tenían el mejor recurso que cualquier ser humano pudiera tener. Tenían a Jesús de Nazaret con ellos en aquel momento crucial de sus vidas. Pero te tengo una noticia. El mismo Jesús que estuvo con ellos aquella noche de la tempestad está a tu lado ahora y siempre. Jesús es el mejor recurso que podemos tener y que está a nuestro lado en todo momento. Tenemos que aprovechar de ese recurso para vivir cada día más confiados, para poder llevarle a otro la buena nueva de salvación del Evangelio, de que Jesús es paz y seguridad en medio de la tormenta. Tenemos que publicarle al mundo que Jesús viene, hermanos. Tenemos que publicarle al mundo que Jesús es amor, que es salvación, que es confianza. El mundo tiene que saber, querido hermano, que somos siervos de Dios. Tenemos que quitar los temores de nuestras vidas. Tenemos que quitar la desconfianza que acapara nuestra atención en todo momento. Vivimos en un mundo constante de paranoia. Nos vamos a enfermar, vamos a morir, va a acontecer esto, va a pasar lo otro. Sí puede que suceda, pero la diferencia es que tenemos a Jesús en nuestros corazones. Lo que hace falta, queridos hermanos, es integrar a Jesús en nuestras vidas, como hicieron aquellos discípulos en aquella noche de la tempestad, que después que dudaron, integraron a Jesús en su vida y obtuvieron la victoria. Hace muchos años hubo un accidente en California. Iba un avión viajando de la ciudad de Los Ángeles a la ciudad de Ontario. Es una distancia más o menos que queda como unos 45 minutos en avión. Y este avión se estrelló. Entre la tripulación iba un profesional de la salud que trabajaba en la unidad de cuidado crítico de la Universidad de Loma Linda en California. Y todos perecieron. La noticia fue devastadora porque esta persona era bien querida en el campus universitario. Y tardaron varios días en investigar qué había sucedido aquel trágico día. La información que se obtuvo de las cajas negras evidenciaba que el problema había estado que el piloto había perdido la comunicación con la torre de control,
con el controlador de tráfico aéreo. Yo te pregunto en esta hora, ¿es importante mantener la comunicación con la torre de control? Yo creo que sí. Te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que es importante mantener nuestra comunicación con el Señor, que es nuestra torre de control en todo momento? Absolutamente. Entonces, hermanos, mantengamos nuestra comunicación 24 horas, 7 días con el Señor. En oración, en el estudio de su palabra, en la meditación, en la alabanza. Satanás y sus ángeles están luchando arduamente por destruir nuestra comunicación con el Señor. Malas noticias, pornografía, chismes, disgustos, enemistades. Él busca lo que sea para que nosotros perdamos esa paz que solamente el Señor nos puede brindar en estos momentos en específicos de la historia donde estamos viviendo. Pero yo te digo en esta hora, querido hermano, Dios está a tu lado. Él no quiere que pierdas el contacto con Él. Ora a cada momento, estudia en cada momento, alaba en cada momento y el Señor te va a dar la gracia y la fuerza que tú necesitas, la energía para seguir hacia adelante. Dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te guardará en su paz si tus pensamientos perseveran constantemente en Él. Si tú confías en Él, Él te guardará a ti y a tu familia en completa paz. Las circunstancias que nos rodean podrán causar sombras, pero Jesús es la luz que disipa esa sombra en el camino de la oscuridad. Confortará mi alma, dice el Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Querido hermano, nuestra fe estriba completamente en Dios. En el Dios que todo lo puede. Si volvemos nuestro rostro en la crisis a Él, Él nos va a ayudar. Encontraremos paz, sosiego y seguridad en Él. Un ateo estaba dictando una conferencia en un salón y estaba defendiendo la inexistencia de Dios. Se burlaba con sus comentarios sarcásticos mientras el público lo miraba y reía. Y después de haber finalizado su discurso o su charla, se atrevió a preguntarle al auditorio si había alguien que tuviera alguna pregunta y que subiera a la plataforma. Un hombre que había sido muy conocido en ese pueblo porque era un alcohólico consumado, vivía en la calle. Recientemente había experimentado el gozo de conocer al Señor. Había transformado su vida al conocer al Maestro de Galilea, que lo había rescatado de las garras del enemigo y lo había liberado del vicio de la bebida para convertirlo en un hombre útil y sabio. Aquel hombre subió a la plataforma. El conferenciante le pidió que hiciera la pregunta, a lo que el hombre simplemente se limitó a sacar una naranja en su mano, una cuchilla en la otra y comenzó a mondar su naranja. El conferenciante se le quedó mirando y empezó a incomodarse y le digo, haga la pregunta. El hombre terminó de mondar la naranja, la cortó en pedazos y se la comió. Y el público estaba atento a ver qué sucedía, porque el hombre no lanzaba ninguna pregunta, simplemente había mondado la naranja y se la estaba comiendo. Cuando terminó de comerse la naranja, le dice al conferenciante, ¿la naranja era dulce o era agria? No me pregunte tonterías, le gritó el caballero. ¿Cómo puedo yo saber a qué sabía esa naranja si tan siquiera no la he probado? El hombre regenerado por el amor de Dios entonces lo miró seriamente y le dice,
¿Y cómo puede usted saber algo de Cristo o hablar de Él si nunca usted lo ha probado? Mi querido hermano, cuando tú pruebas al Señor, cuando tú experimentas ese gozo, esa alegría de tenerlo en tu vida, las cosas son completamente diferentes y tu vida nunca va a ser igual. Aquella vida fue transformada por aquel poderoso Dios que se encuentra allá y que se encuentra acá con nosotros, en la presencia de Jesús y de su Espíritu Santo. Y lo transformó y lo convirtió en un hombre útil para la causa del Señor. Solo los que prueban al Señor sienten ese gozo. Solo los que se atreven a dar ese paso son los valientes que arrebatarán el reino de los cielos. Yo te pregunto en esta hora, ¿has probado tú al Señor en algún momento? ¿Has clamado a Él en medio de la angustia o la aflicción, en medio de la tempestad que está azotando tu vida en este momento? Yo te invito en esta hora, mi querido hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, que pruebes al Señor. Y si lo has probado, que te mantengas firme, incólume a su lado. Quiero terminar con el versículo que comenzamos hace un instante. El libro de Isaías. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Alabado sea el Señor. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Una vez más alabamos al Señor. Porque a pesar de las dificultades en que estamos, a pesar de los golpes que recibimos, a pesar del distanciamiento que el pecado ha creado entre nosotros, el Señor sigue detrás de nosotros y nos promete estar a nuestro lado, sosteniéndonos y dirigiéndonos. Yo te pregunto en esta hora, ¿quieres tú confiar en el Señor? ¿Quieres tú entregar tu vida al Señor en esta hora? Yo te invito a que oremos. Mi querido Padre, te alabamos y te glorificamos porque eres grande y maravilloso. Gracias, Padre eterno, por el estudio de tu palabra, porque encontramos gozo y solaz en la misma. Porque a pesar de que los relatos que leemos están plasmados allí, sabemos que son reales, mi Dios. Sabemos que son reales porque hemos vivido la experiencia de estar contigo y porque tú has estado a nuestro lado. Oh Padre eterno, te suplicamos en estos momentos en que estamos viviendo de angustia, de incertidumbre, de tristeza, de dolor, que tu paz inunde nuestras almas, Señor. Que bendigas a cada radioyente, a cada persona que nos está viendo a través de las diferentes redes sociales. Que tú fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes, Señor, a cada día a vivir más cerca de ti, a estudiar tu palabra y a prepararnos porque sabemos que estamos en principios de dolores. Que nuestra fe nunca se quebrante, Señor. Que tú nos dirijas en todo momento, Padre bueno, y nuestra confianza siga puesta en ti. Que nos ayudes a ser testimonios vivos, Padre bueno, delante de los hombres que no te conocen y que puedan ver que tú eres un Dios real y poderoso, lleno de amor y de misericordia, y que puedan hacer la decisión más importante de sus vidas, que es entregarse a ti. Gracias por tu amor una vez más y por tu misericordia, y gracias porque nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.